Mis queridos hermanos de la Iglesia de San Borja Sur, para mí es un gusto poder presentarles en esta mañana, sábado 1 de agosto del 2020, a un gran amigo. Él viene del Uruguay, Alejandro Añasco. Él es pastor y también es capellán del Instituto Adventista del Uruguay. Con Alejandro nos conocemos aproximadamente, Alejandro creo que debe ser unos 4 o 5 años, que coincidimos en un grupo en Gmail, un grupo pastoral, y apenas entramos en contacto, supimos que íbamos a ser muy buenos amigos. A partir de allí comenzamos ya a conversar fuera del grupo pastoral. También hemos hablado por chat y por video. Y en esta mañana quiero darle el pase a mi amigo Alejandro Añasco. Que Dios te bendiga, Alejandro. Gracias por tu deseo de estar aquí con tus amigos y hermanos aquí en el Perú, San Borja Sur. Y contigo es el tiempo, mi hermano. Feliz sábado para todos. Espero que me escuchen bien. Díganme, ¿me están escuchando bien? Muy bien. Pastor. Bien. Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación de poder compartir la palabra de Dios con este lindo grupo de hijos de Dios de la iglesia de San Borja, allí en Perú. Así que es un placer para mí poder, a pesar de esta distancia, estar igualmente allí con ustedes. Si bien la pandemia ha tenido desventajas, obviamente, pero por otro lado se han permitido de alguna forma a algunas personas poder ir a lugares de forma virtual que no conocían. Yo, por ejemplo, no conozco Perú. Si Dios quiere, en algún momento me gustaría poder ir y conocer. Así como muy probablemente algunos de ustedes no conocen, o la mayoría, Uruguay. Pero Bienvenido, bueno, pastor. así mismo. ¿Cómo? Bienvenido. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Y entonces, bueno, es un placer poder estar con ustedes aquí y gracias a la tecnología poder cruzar mucha distancia sin la necesidad de tomarnos ningún avión ni nada por el estilo. Bueno, a mí me gustaría poder compartir la palabra de Dios con ustedes y he pensado, lógicamente, como todos los pastores, que si son invitados a algún lugar, piensan qué poder compartir. Y consideré oportuno poder compartir algo que ustedes van a ver ahora. Yo voy a compartir en pantalla. Déjenme un momentito. Voy a compartir en pantalla algo que preparé. Espero que se vea bien. Ustedes me dirán ahí. ¿Se nota bien ahí? ¿Qué es lo que dice? El título que yo le puse, voy a quitar algunas cositas aquí para poder ver bien en la pantalla. Mirando más allá de nosotros, algo más importante que tu salvación. Cuando yo pensé en este tema, es por causa de algunas preguntas que algunos hermanos en algún momento me han hecho acerca de cómo poder guardar los mandamientos de Dios, siendo de que nosotros estamos intentando, y parece que lo que tratamos de hacer y hacemos muy bien es intentar, pero la realidad es que todos los días fallamos, todos los días pecamos, y la pregunta es, ¿llegará el momento donde esto pueda realmente ser diferente? Quizás tú estás luchando con algunos pecados acariciados, los cuales por supuesto no son justificados, pero reconozco que para nosotros es imposible vencer el pecado, excepto que dejemos que Dios lo pueda vencer en nosotros. Y para poder que pueda ocurrir eso es necesario que nosotros comprendamos algunas cosas antes. Antes de continuar, a mí me gustaría, sé que oraron y oraron varias veces, gloria a Dios por eso, pero me gustaría poder hacer una oración y entonces puedo avanzar con la temática. Vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, gracias por esta linda oportunidad que me das de compartir tu palabra con tus hijos allí en Perú y en muchos otros países desde donde están conectados. Te ruego, amado Dios, que tú puedas bendecir esta transmisión, que puedas estar en la parte de la tecnología para que no se corte, que tus santos ángeles estén aquí conmigo y en cada una de las casas con los hermanos, que lo que aquí pueda hablar sea conforme a tu voluntad. Te pido perdón por cada uno de nuestros pecados y todo te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, ahí dice claramente algo más importante que tu salvación. Y ahí yo puse algunas preguntas. ¿Te has preguntado si puede haber algo más importante que tu salvación? Quizás tú te preguntes y digas, bueno, sí, la salvación de otra persona.
bien, evidentemente nosotros podríamos considerar que otra persona es más valiosa, aunque todos somos valiosos a los ojos de Dios, pero uno quiere poner a otra persona antes que a nosotros, y entonces es más importante, de acuerdo a uno puede deducir que es más importante la salvación de otra persona. Quizás la respuesta que alguna persona podría considerar es la salvación de muchas personas, no la salvación solamente de una persona. Pero para nosotros poder comprender qué es más importante que nuestra salvación, primero necesitamos hablar de algo que aparece en la Biblia, y es esto de lo que especialmente quiero hablar hoy. ¿Cuál es el propósito por el cual fue creado el ser humano? Días pasados estaba hablando con alguien estaba escuchando realmente hablar a alguien que hablaba acerca de los mensajes distintivos que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y decía que si nosotros no tenemos algo particular que dar al mundo, entonces no tenemos razón de nuestra existencia como iglesia. Y por supuesto, yo estoy de acuerdo completamente con lo que esa persona dijo, sino qué sentido tendría si fuera una iglesia más. De última, ¿nos unimos a los demás o directamente dejamos de existir como iglesia? Y yo estoy de acuerdo, pero yo iría un poco más allá. No solo si la Iglesia Adventista del Séptimo Día no tuviera un propósito, entonces no tiene razón de su existencia, sino si el mismo ser humano no tuviera un propósito, entonces no tendría razón su existencia. Para poder comprender un poquito más acerca del propósito de la existencia del ser humano, necesitamos hacer una breve historia, por decirlo de alguna forma, del inicio y expansión del pecado en el universo. Ahí nosotros tenemos a Dios creando a seres inteligentes, creando a criaturas, por supuesto que crea a Lucifer. La Biblia enseña que una de esas criaturas, Lucifer, tristemente pecó. Lucifer es conocido así por tradición, podríamos decir, y porque algunas palabritas podrían indicar que ese es su nombre, aunque realmente no sabemos el nombre de este ser. Pero se lo denomina Lucifer, o hoy en día conocido como Satanás. Entonces, este Lucifer peca, y entonces la Biblia enseña que comenzó a sembrar cizaña entre los ángeles. Entonces, Dios, en ese contexto, crea al ser humano. Y lo interesante es que Dios le da la posibilidad al ser humano de poder elegir si obedecer a Dios o obedecer a Satanás, y tristemente sucede lo que ustedes conocen, que el ser humano peca y por lo tanto termina obedeciendo a Satanás. Mucho de la historia del gran conflicto entre Cristo y Satanás se encuentra en esos famosos 5 libros que la hermana Wade escribió, conocidos como el conflicto de los siglos, que son Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y la gran controversia o el conflicto de los siglos, en donde ahí se muestra de alguna forma el devenir de la historia del ser humano. Pero entonces aquí nosotros necesitaríamos hacernos algunas preguntas sumamente importantes. ¿Por qué Dios crea al ser humano? ¿Por qué Dios crea al ser humano en un contexto de guerra? Porque convengamos que había una guerra en el cielo entre Dios y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles, y Dios le da a elegir a cada una de sus criaturas a quien querían obedecer, si a Dios o a Satanás. ¿Por qué creen ustedes que Dios crea al ser humano en un contexto de guerra? La mayoría de nosotros, si estuviésemos en un contexto de guerra, y lo estamos, sin dudas, pero digamos, si esa guerra fuera más visible para nosotros, vamos a suponer estamos en Siria, en el medio de un bombardeo. Quizás a ninguna pareja, a ningún hombre y mujer se les ocurriría traer un hijo al mundo en ese contexto de guerra. Quizás desearían que para que venga ese hijo al mundo, primero es necesario la paz, cosa de poder criar a esos hijos. Es interesante que la misma Biblia dice Jesús, ay de las que críen en aquellos días, hablando del momento final de la historia. Así que nosotros debemos evidentemente ponernos a pensar, ¿por qué a Dios se le ocurriría traer seres o crear nuevos seres, crear seres inteligentes en un contexto de guerra? Y nosotros debemos comprender algo. Dios siempre tiene un propósito para todo lo que hace. Entonces, ¿qué se proponía Dios al crear al ser humano? ¿Cuál era el propósito por el cual Dios creó al ser humano? En una cita, Elena de White dice
que en una cita muy conocida por ustedes, seguramente, que fue para repoblar el cielo con la familia humana. En esa cita dice lo siguiente, déjenme un segundo, que voy a correr algo para yo poder leer, porque a mí me está tapando algunas cosas la pantalla. Ahora sí. Dice, Dios creó al ser humano para su propia gloria, para que después de la prueba la familia humana pudiera ser una con la familia celestial. Y luego dice, era el propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana si se mostraban obedientes a su palabra. Esto ella lo escribió en el año 1900. Lo pueden encontrar en el original, en la carta 91 de ese año. Entonces, ahí nosotros vemos una cita muy clara acerca de por qué Dios crea al ser humano. Ahí dice claramente que es para repoblar el universo. Ahora voy a otra pregunta. ¿Sería que esta es la única razón de la creación del ser humano? Pensemos en un momento. El cielo estaba en una guerra. Se había acusado a Dios de ser injusto. Se había atacado directamente el carácter de Dios. La pregunta es, ¿resolvería el conflicto crear personas nuevas solo para llenar lugares vacíos? Evidentemente no. Entonces hay y evidentemente una razón más importante por la cual Dios crea al ser humano, y esto lo sabemos porque todo lo que hace Dios tiene un propósito y había algo, lógicamente, que resolver. ¿Qué era lo que había que resolver? El gran conflicto que se había desatado en el cielo, un conflicto cósmico que afectó, lógicamente, todos los rincones de este universo. Entonces, ¿cómo Dios resolvería ese conflicto? Analicemos, para poder entender esto, un poco acerca de las características que Dios colocó en el ser humano cuando lo creó. Porque Dios crea al ser humano en el medio de un gran conflicto, entonces la pregunta es ¿por qué Dios lo crea? ¿Cómo Dios resolvería el gran conflicto? ¿Tendrá algo que ver la existencia del ser humano? Entonces fíjense en las características que tiene el ser humano que Dios creó. Una de esas características claras la podemos encontrar en Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26. Voy a leer aquí, no voy a proyectar en pantalla el versículo, ustedes van a poder leer desde sus casas, pero así dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que nosotros podemos ver ahí algo interesante, a lo cual ya vamos a volver, pero déjenme avanzar un poquito más. En la Review and Herald del 11 de febrero de 1902, y que también se puede encontrar esto en el libro de Elena de White, Verdad acerca de los ángeles, página 52, párrafo 1, ustedes pueden encontrar eso que estoy proyectando en pantalla. Todo el cielo tuvo un profundo y gozoso interés en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos eran un orden nuevo y distinto. Es lo que Elena de White dice. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que había algo en el ser humano. El ser humano tenía características, que las vimos recién en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Podemos encontrarlas en otras partes de la Biblia, pero creo yo que esos dos versículos son clave. Luego tenemos esta cita de la hermana White que confirma que evidentemente en el cielo había mucha expectación por lo que se proponía hacer Dios al crear al ser humano, e imagínense que en la mente de los ángeles estaría ¿por qué Dios estará creando seres en el medio de un conflicto que no se ha resuelto? Entonces, nuevamente necesitamos preguntarnos, ¿qué se proponía Dios con el ser humano? ¿Por qué hubo tanto interés en la creación del mundo y del hombre? ¿Qué había de diferente en estas criaturas que era de un orden nuevo, dice Elena de White, y distinto? Bien, ya vamos a volver a eso, yo voy a volver un poquito más a eso, pero para poder entender un poco más, déjenme mostrarles algo que aparece en la Biblia en relación a lo que la Biblia enseña sobre Jesús. Jesús, acuérdense que fue un ser divino y un ser humano. Era, por supuesto, 100% humano. Pero para poder entender por qué razón Dios crea al ser humano, tenemos que entonces avanzar un poco más en la historia e ir a Jesús. Nosotros podemos ver ahí
que la Biblia enseña, por supuesto, que Jesús fue divino. Hay muchos textos que así lo enseñan, por eso Jesús fue Dios. Pero hay algunos textos que obviamente enseñan que Jesús fue humano. Algunos de ellos los podemos encontrar, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 4, Romanos capítulo 8, etc. Pero concretamente, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, dice en relación a Jesús: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Claramente dice allí que tenía la condición de hombre, por lo tanto, evidentemente era hombre, era un ser humano. Hebreos capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: porque ciertamente, hablando de Jesús, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Nadie podría decir que Jesús fue casi hombre. No, todo el mundo entiende que Jesús fue hombre 100%. Entonces, esta semejanza a sus hermanos evidentemente eran un 100%. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere y para expiar los pecados del pueblo. Y el versículo concretamente que está en Romanos 8, que yo mencionaba hoy, se encuentra en el versículo 3, el texto se encuentra en el versículo 3 de Romanos 8, que dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, dicho esto, habiendo leído esto que menciona la Biblia sobre cómo era Jesús, nosotros deberíamos entonces hacernos la pregunta, siendo de que Jesús vino a este mundo, y vino a este mundo como ser humano, aparte de ser un ser divino, ¿cuál fue el propósito por el cual Jesús vino a este mundo? ¿Será que Dios tenía un propósito por el cual Dios debería venir a este mundo? Y ustedes dirán, claro, obviamente, la Biblia enseña que, dicho sea de paso, ese es el centro de la Biblia, la venida de Jesús. Jesús encarnándose en un ser humano, Jesús muriendo por el ser humano. Bien, pero acuérdense que la pregunta inicial era ¿por qué fuimos creados nosotros los seres humanos? Interesantemente, Jesús se hizo ser humano. Así que, si nosotros podemos encontrar el propósito correcto por el cual, o completo, digamos así, por el cual Jesús vino a este mundo, podríamos encontrar entonces también cuál es el propósito por el cual Dios creó al ser humano. Entonces, ahora yo les voy a proyectar algunas citas de la hermana White que se encuentran, por ejemplo, en este caso, hay muchas citas en relación a este tema, pero no puedo proyectar todas las que encontré, apenas voy a proyectar algunas, en relación a cuál fue el propósito principal por el cual Jesús vino a este mundo. Esto se puede encontrar en Patriarcas y Profetas en la página 49. Dice Elena de White: pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Fíjense, salvar al hombre era algo importante, por eso el título de este tema. ¿Hay algo más importante que tu salvación? Y parece que sí, porque dice aquí, releo desde el principio, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. O sea que vino por este motivo, pero no únicamente por este motivo. Y luego dice, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que, y aquí está la clave, vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Así que si nosotros queremos entender la razón principal por la que Jesús se hace hombre y sucede todo lo que sucede, por lo cual Dios envió a su Hijo al mundo y sucede todo lo que sucede, debemos entender que había algo que resolver. Dice allí, vindicar el carácter de Dios ante el universo. Acuérdense que Satanás había acusado a Dios de no ser justo, de que su ley realmente no era necesaria. Ellos eran unos seres perfectos que no necesitaban la ley de Dios, así que incluso si hubiese una ley bien podría ser cambiada, y que de última la ley de Dios no era perfecta, y que Dios era un tirano por causa de pretender que las criaturas sí o sí se sujeten a esa ley, entre una de las tantas acusaciones que Satanás tenía en contra de Dios. Dice la cita como sigue diciendo esta cita en Patriarcas y Profetas, página 49, dice Elena de White:
A este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y continúa diciendo, Elena de White dice, el acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y se revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Sigo leyendo. Desde el principio, el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. No giró en derredor del hombre, siempre giró en derredor de la ley de Dios, o sea, en torno a Dios siempre. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuera cambiada. Al atacar la ley, Satanás procuró derribar la autoridad de su autor. En el curso del conflicto habría de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio, o perfectos e inmutables. Eso es lo que dice Ellen White. En otras palabras, ¿qué significa en este texto que acabamos de leer vindicar el carácter de Dios? En primer lugar, dice Elena de White que Jesús justificaría a Dios y a su Hijo o sea, a él mismo, en su trato con la rebelión de Satanás. Porque muchos se preguntarían, ¿es justo que Dios eche a una criatura, a una de sus criaturas, más 1/3 de ángeles, por causa de que estos no le están obedeciendo? ¿No será que tendrá razón Satanás? Esa era la pregunta evidente. Por otro lado, tenía que demostrar la perpetuidad de la ley de Dios. Por otro lado, vindicar el nombre de Dios también significa que revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. O sea, mostraría los contrastes enormes que existen entre el amor de Dios y el aparente amor de Satanás. Y por otro lado, tenía que entonces demostrarse si los estatutos divinos, esto está hablando de la ley, eran defectuosos y sujetos a cambio o perfectos e inmutables. Esto es lo que esta cita, y les dije yo que esta es una de las citas, porque hay muchas otras citas. Ustedes pueden buscar en los textos de la hermana White vindicar el carácter de Dios o vindicar a Dios, y ustedes van a encontrar, tanto en inglés como en español o en el idioma que ustedes hablen, van a encontrar muchísimas citas de la hermana White haciendo alusión al propósito principal por el cual Jesús vino a este mundo. Y no era ni más ni menos que resolver el gran conflicto, mostrando si realmente Dios era justo por haber echado a Satanás y sus ángeles, y si también Dios es justo al ingresar a seres que una vez fueron pecadores, seres humanos, al reino de los cielos. Satanás dice, eso es injusto, y lo que se tiene que demostrar es si realmente esto es justo o no es justo. Evidentemente, ese es el propósito principal por el cual Jesús viene a este mundo. Pero antes de avanzar a la próxima diapositiva, creo yo que es importante considerar algunas cosas. Notemos que, por supuesto que Jesús vino para salvar al ser humano. Quizás a esta altura algunos dirán, no, pero Juan 3:16 no dice que... No, sí, Juan 3:16 dice algo que vamos a estudiar ahora en un minuto nomás, pero tenemos que entender que Jesús evidentemente vino para salvar al ser humano. De esa forma, lógicamente, y ahí se aplica la otra cita de la hermana White, la repoblación del cielo de alguna forma seguiría su rumbo. Sin embargo, la Biblia se nos dice, y también los textos de la hermana White, que había algo más amplio y más profundo, y por lo tanto más importante que salvar al ser humano. Jesús vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Wow, entonces quizás en este punto alguno podrá preguntarse, ¿me estás diciendo entonces lo que ya hemos repetido varias veces? Que entonces hay una razón más importante que de salvar al ser humano, más importante que la que muchas veces en muchas iglesias y en esta iglesia me han contado. ¿Será que hay algo más importante que entonces la razón de la venida de Jesús era más importante que la de salvar al ser humano? Sí, exactamente eso mismo es lo que Elena de White dice. Ahora, pero entonces,
tú podrás preguntarte perfectamente por qué Juan 3:16 dice que la razón por la que Jesús vino al mundo fue para salvar al hombre. Bueno, déjame corregir algo en ese razonamiento. El texto no dice que esa fue primero que nada, el texto no dice que esa fue la única razón de la venida de Jesús, está claro. Es más, el texto dice, el texto realmente está hablando del amor de Dios al enviar a su Hijo, el amor de Dios al enviar, de eso está hablando el texto, del amor de Dios al enviar a su Hijo. El texto dice, déjenme ver por aquí, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese versículo muy conocido, y dice que Dios amó de tal manera, amó Dios al mundo, que entonces envió a su Hijo. Lógicamente, para salvar al mundo, como lo expresa el versículo 17, pero realmente la Biblia dice que era a todo aquel que cree. O sea que nosotros estamos frente a un texto que describe el amor de Dios para salvar a la raza humana, pero no está diciendo que ese era el propósito único por el cual Dios estaba enviando a su Hijo al mundo. Y eso es, creo yo, lo maravilloso de todo esto. Miren esta pregunta. ¿Dios podría haber vindicado su carácter sin la necesidad de salvar al ser humano? Porque si nosotros comprendemos esto, créanme que vamos a comprender entonces la razón de nuestra existencia como raza humana. No solo la existencia como iglesia, lo cual ya es importante, sino como raza humana. Acuérdense que desde antes de que existiera la iglesia adventista, Dios ya tenía un plan con el ser humano. No lo tiene a partir de que existe la iglesia adventista. A veces pensamos que nosotros somos el único plan de Dios. No, evidentemente que no lo es. Es más, desde antes de que existieran judíos, que era el pueblo de Dios en ese entonces, que existían los israelitas, que también era el pueblo de Dios en ese entonces, Dios tenía personas con un propósito determinado. Dios había creado el ser humano con un propósito determinado. O sea que la pregunta tiene que seguir. ¿Podría haber Dios vindicado su carácter sin la necesidad de salvar al ser humano? Porque ese es el punto. El punto no es lo que luego vino por causa del pecado, que es Juan 3:16, que es algo importante, que ahí se nos habla, repito, no del propósito principal por el cual Dios crea al ser humano y por el cual Dios envía a su Hijo, que ya lo leímos en otra cita de la hermana White, sino que ahí habla concretamente del amor de Dios. El centro de Juan 3:16 no es el propósito en sí, aunque trae como consecuencia la salvación del ser humano, que es parte del propósito, sino el amor de Dios. Entonces la pregunta que está ahí, ¿podría Dios haber vindicado su carácter sin la necesidad de salvar al ser humano? ¿Qué crees tú? ¿Podría o no podría? Y cuidado con lo que vayan a responder, porque prestemos atención. Si respondemos que Dios no podría haber vindicado su carácter sin salvar al ser humano, si respondemos entonces que no, que Dios no podría, que sí o sí tenía que salvar al ser humano para vindicar su carácter, entonces estamos diciendo que para vindicar el nombre de Dios era necesario que el ser humano pecase. Miren, presten atención. Si para vindicar el carácter de Dios el ser humano tenía que ser salvo, porque la pregunta era, ¿se podía vindicar el carácter de Dios sin la necesidad de salvar al ser humano? Bueno, entonces debemos preguntarnos, si para vindicar el carácter de Dios el ser humano tenía que ser salvo, significa entonces que debía haber seres humanos que salvar. Y si debía haber seres humanos que salvar, entonces debía haber seres humanos no salvos, que serían salvados. Y si debía haber seres humanos no salvos, significa entonces que era necesario que el ser humano pecase, para entonces quedar no salvo, y así entonces podía venir Jesús y vindicar el carácter de Dios. ¿Comprenden el problema? Con lo cual estamos diciendo que el pecado era necesario para vindicar el carácter de Dios, en otras palabras. Es una demostración que en matemáticas se conoce como por el absurdo, que evidentemente no es la solución al problema. Entonces, la otra opción es, en vez de responder no, en vez de responder no, sí, efectivamente, conforme a esa pregunta, ¿podría Dios haber vindicado su carácter sin la necesidad del ser humano? Si la respuesta es sí, entonces evidentemente estamos en otra posición. Evidentemente no puede ser no, porque ya hemos visto que sería un absurdo. Entonces significa que no era necesario salvar al hombre para vindicar el carácter de Dios.
Dios, de acuerdo a lo que se nos dice, salvó al hombre porque le amaba, y por supuesto le ama, no porque fuese necesario para vindicar su carácter. Repito, por las dudas si no quedó claro esto, ¿Dios podría haber vindicado su carácter sin la necesidad de salvar al ser humano? La respuesta evidentemente tiene que ser sí, porque si decimos que no, entonces estamos diciendo que era necesario el pecado para poder vindicar el carácter de Dios. Yo sé que esto puede ser algo un planteo filosófico, pero no hay problema con que sea un planteo filosófico, porque la filosofía está basada, se supone, hay falsa filosofía obviamente, pero está basada en la lógica. Y Dios quiere que seamos lógicos. Es más, hay muchas citas de la hermana White que hablan acerca de que las enseñanzas de Jesús son la filosofía correcta. Entonces, repasemos esta parte. Esto significa que no era necesario salvar al ser humano para vindicar el carácter de Dios. Dios salvó al hombre porque, como mencioné anteriormente, le amaba. Dios le ama, obviamente, no porque fuese necesario para vindicar su carácter. Está claro en la Biblia que evidentemente fue por amor y no por una obligación moral que Dios decidió salvar al ser humano. Una vez escuché decir a una persona, y eso fue repetido por otros, de decir a algunos entonces que Dios salvó al hombre de la misma forma que, imagínense esta ilustración, ante la ley, una ley de seres humanos, un padre debe hacerse responsable por los vidrios rotos del vecino que su hijo rompió. Y entonces, como es el papá de ese muchacho que le rompió los vidrios al vecino, entonces el papá los tiene que pagar. Si este fuese el caso con la salvación del ser humano, entonces era justo que Dios diese a su hijo, que diese la vida de su hijo para salvar al ser humano. Era justo. Y sería injusto si Dios no diese la vida de su hijo para salvar al ser humano. Y si esto es así, entonces yo no soy salvo por gracia, mis hermanos, sino por justicia. En otras palabras, yo merecía ser salvo. Así como un hijo merece de alguna forma que su padre pague por los vidrios que ese hijo rompió. O sea, en otras palabras, Dios debía pagarme lo que me debía. ¿Qué es lo que me debía? Evidentemente en este contexto serían los vidrios rotos, que aunque yo los rompí, la ley demanda que el padre se tiene que hacer responsable. Esto es, si pensásemos que la ley de Dios funciona de la misma forma que la ley de los hombres. Dios entonces debía pagarme lo que me debía, ¿y cómo lo hizo? Con la vida de su hijo. Esto es completamente, disculpen la expresión, pero termina siendo ridículo y atenta directamente contra el concepto de salvación por la gracia que podemos encontrar a lo largo de la Biblia. La Biblia dice claramente en Efesios 2:9 que no por obras, no es por eso, sino por gracia. Por otro lado, ¿dónde quedaría entonces ese consejo de paz que Elena de White menciona que hubo entre la deidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, decidiendo qué iban a hacer para con el ser humano? Aunque Dios ya sabía todo desde el principio, la hermana White dice claramente que no fue fácil para el Padre dar a su Hijo, arrancarlo de su seno por la raza humana. Eso significa que entonces Dios no lo entregó porque Él fuera el deudor. El deudor era el ser humano, sino que lo entregó porque quiso pagar la deuda del ser humano. Esto significa que entonces hubo el libre albedrío de Dios evidentemente estuvo en acción y no lo hizo para salvaguardar una cuestión ética o moral, porque si no Dios quedaba mal parado. No, Dios podría haber vindicado su carácter delante de todo el universo sin la necesidad de salvar la raza humana, y lo hemos visto anteriormente. Por lo tanto, la salvación del ser humano no responde a una deuda por parte de Dios. Entonces Dios paga los vidrios rotos que su hijo rompió, que sus hijos, hablemos en plural ahí, sino que Dios decide pagar esos vidrios rotos, pero por amor, por nada más que por amor. Y esto es algo muy importante. Por eso nuestra salvación, dice la Biblia, que es por gracia, es inmerecida, gratuitamente. Yo no merecía ser salvo. Así que, resumiendo esta parte, no era necesario salvar al ser humano para vindicar su carácter. Recordemos que, por otro lado, Elena de White dice que Dios tiene muchas soluciones donde nosotros no encontramos ninguna solución. Dios podría haber hecho algo, que no se me ocurre ahora qué, pero podría haberlo hecho para vindicar su carácter.
Ahora, que no se me ocurra a mí ahora qué podría haber hecho Dios por causa de que no se nos ha revelado, no significa que Dios no podría haber hecho algo. En otras palabras, mi ignorancia sobre lo que Dios podría haber hecho para vindicar su carácter no prueba más nada que eso mismo, mi ignorancia. Pero la Biblia dice que Dios decidió igualmente salvar al ser humano. Y en eso se basa Juan 3:16. En ese amor de Dios que decidió que aunque no era necesario venir a buscar al ser humano para demostrar ser justo delante del universo y que su carácter quedase vindicado, igualmente Dios vino por el ser humano a rescatar al ser humano, viendo que este ser humano quedó tirado ahí en el campo de batalla sin solución ninguna, salvo la que viniese por parte de Dios. Este es, de acuerdo a la Biblia, el amor de Dios por el ser humano, que viéndole tirado ahí como moribundo, en vez de continuar su rumbo, Dios por el camino se acercó a este ser humano a fin de salvarlo, sabiendo que esto le costaría su propia vida, y de esa forma la Biblia dice que lo curó. Isaías 53:5 dice claramente, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este evidentemente era todo parte del propósito principal de Dios, que era vindicar su carácter. Y Dios podría haber vindicado su carácter sin la necesidad de salvar al ser humano, pero decidió ir a su encuentro y de todas formas vindicar su carácter. Entonces, volviendo a lo que les decía antes, Jesús vino a este mundo con un propósito más amplio, más profundo, más importante que de salvar al ser humano, vindicar su carácter. Y entonces aquí deberíamos preguntarnos algo, evidentemente. ¿Qué relación ahora tiene el hecho de que Jesús se haya hecho hombre y muriese por los seres humanos y vindicase el carácter de Dios delante del universo con la creación misma del ser humano? Porque acuérdense que la pregunta inicial es, ¿hay algo más importante que tu salvación? Es ahí donde nosotros debemos comprender lo siguiente. La Biblia enseña que había, y por supuesto hay, y esto lo vimos en los textos de la hermana White, un propósito más amplio en la creación del ser humano, que incluso la de repoblar el universo. Es parte del propósito repoblar el universo, pero hay un propósito más amplio. Ahora estoy hablando no solo de la primera venida de Jesús, que es la de vindicar el carácter de Dios, sino en la creación misma del ser humano. Porque acuérdense que había un gran conflicto, y hay todavía un gran conflicto que resolver. Entonces, todo lo que ocurre, evidentemente, y que Dios hace, tiene como objetivo resolver ese gran conflicto. Así que no crean que a Dios se le ocurrió traer a criaturas al mundo en el medio de una guerra, sencillamente porque, bueno, iba paseando un día y dijo, me parece que en aquel lugar haría falta un planeta, en el medio de un gran conflicto. No tiene ningún sentido, y mucho menos tiene a la luz de los textos que acabamos de leer. Todo tiene un propósito. Y entonces la creación misma del ser humano tiene que tener un propósito. Y si había un conflicto que resolver y Dios hace algo, entonces debemos entender que lo que hace Dios de alguna forma está relacionado con ese conflicto y evidentemente para manifestar la solución de ese conflicto. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que sí, hay un propósito por el cual Dios creó al ser humano. ¿Y cuál fue el propósito por el cual Dios creó al ser humano? Ahora yo no estoy hablando del pecado, de después del pecado, y entonces tiene que venir Jesús. Yo estoy hablando del propósito que siempre Dios tuvo al crear al ser humano. Vindicar el carácter de Dios delante del universo. Quizás te preguntes, ¿cómo se demostraría o cómo demostraría Dios que es justo si el ser humano no pecaba? Bueno, evidentemente ya tocamos ese punto, pero es necesario decir que una clave para comprender esto, de qué forma Dios vindicaría su carácter delante de todo el universo con la creación del ser humano, se encuentra en Génesis capítulo 1, versículos 26-27 que leímos hoy, y también el texto de Ellen White donde dice que los ángeles estaban expectantes. En ese texto se nos dice algo muy y sumamente importante. Pero antes de ir a ese texto, yo quisiera mostrarles algo que no voy a poder proyectar, pero sí necesito leerte. Fíjense,
que Elena de White, releo esa cita de La verdad acerca de los ángeles, donde decía ella: todo el cielo tuvo un profundo y gozoso interés en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos eran un nuevo orden y distinto. Había curiosidad por parte de las criaturas inteligentes cómo es que Dios resolvería el problema del gran conflicto a través de la creación del ser humano. Es más, yo les dije que hay una clave en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que ahora no disponemos de tiempo para detenernos en profundidad, pero hay una clave, y es que la Biblia dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros muchas veces creemos que todas las criaturas inteligentes, esto hablo de ángeles y seres de otros mundos, fueron creados a imagen de Dios. Y lo interesante es que esto no es lo que se nos dice. Que no se nos diga no significa que esto no es lo que ocurre en la realidad. Capaz que todos ellos son imagen y semejanza de Dios. Pero lo interesante es que en esa cita de la hermana White, donde dice que todo el cielo tuvo un profundo y gozoso interés en la creación del mundo y del hombre, que los seres humanos eran un nuevo orden y distinto, ella agrega: fueron hechos, esto dice la hermana White, que el ser humano, dice, fueron hechos, Adán y Eva, a imagen de Dios. ¿Por qué ella aclararía esto? Dice que había expectación por parte del universo porque eran seres humanos, estos seres humanos eran criaturas de un nuevo orden y distinto. Y luego aclara que fueron hechos a imagen de Dios. Pareciera que entonces los demás no tenían esa característica única de ser hechos a imagen de Dios. Por lo menos quizás los seres de otros mundos, muy probablemente tampoco los ángeles. Ella dice, fueron hechos a imagen de Dios y fue el diseño del Creador que debían poblar la tierra. Posiblemente aquí nosotros debamos entender que a imagen y semejanza de Dios, lo que dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, debe estar seguramente muy relacionado con el paralelo que encontramos en el mismo texto, que dice que varón y hembra los creó. Dice que Dios los creó a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, como que si varón y hembra aparentemente fuera una aclaración de qué realmente significa a imagen y semejanza de Dios. No estoy diciendo con esto que Dios es hombre y mujer, no, en absoluto, pero habría algo en el ser humano que al relacionarse estaría evidentemente vinculado con ese amor que Dios tiene por sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso, considerando de que Dios es el único que puede traer vida al universo, es interesante que el varón y hembra juntos traen vida. O sea que posiblemente la procreación, aunque, insisto, no tenemos evidencia rotunda acerca de que esto es así, estoy apenas permitiéndome imaginar que posiblemente esto sea así, la procreación, o sea, el hecho de tener hijos, es algo que está relacionado con esto. Por alguna razón, dice la Biblia que éramos espectáculo al universo, incluso desde antes de que el ser humano pecase. Estaba todo el universo viendo lo que Dios se proponía hacer para vindicar su carácter, evidentemente a través del ser humano. Es más amplio el contexto, el texto de... es más amplio el significado de imagen y semejanza, pero aquí hay algunas cosas interesantes. En otra cita, que no tengo aquí en pantalla, Elena de White dice en la Review Herald de 3 de diciembre de 1908, formada a la imagen de Dios, la familia humana es, después de los ángeles, la más noble de todas las obras creadas. Con esto no deberíamos sentirnos orgullosos, ese orgullo egoísta. Sencillamente estoy trayendo esto a colación para que vean que por alguna razón la Biblia dice que Dios nos creó un poco menor que los ángeles. ¿Qué significa entonces? Que si nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y por eso éramos un poquito menor que los ángeles, y la imagen de Dios está relacionado con esto que dice que varón y hembra los creó, porque fueron creados a imagen de Dios, varón y hembra los creó. ¿Podría ser entonces que las demás criaturas inteligentes, seres de otros mundos, no tienen en este sentido la imagen de Dios? Podría ser. El ser humano, de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a lo que vimos, fue creado con el propósito de vindicar el carácter de Dios. Y lo interesante es que Dios no lo rechazó una vez que el ser humano hubo pecado, como vimos recién, sino que fue salvado a fin de que aunque el carácter de Dios no fuese vindicado a través de una raza que fuese, o sea, en otras palabras, Dios crea al ser humano y lo salva
a fin de que el ser humano igualmente logre vindicar el carácter de Dios. Aunque no es vindicado en este caso con una raza no caída, termina siendo vindicado a través de una raza caída, porque Dios no lo deja solo el ser humano. Y eso lo logra Dios haciendo, eso Dios lo logra hacer restaurando el carácter de Dios en los seres humanos. Esa restauración, de acuerdo a lo que la Biblia dice, podríamos considerarla como el principio articulador del plan de salvación, porque todo gira en torno a esa restauración que Dios muestra que puede hacer en el ser humano. Y siendo de que ese es el principio articulador del plan de salvación, evidentemente Cristo en la cruz del Calvario es el elemento transformador, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Jesús entonces, podríamos decir, vindicó el carácter de Dios delante del universo, viviendo en semejanza de carne de pecado, como lo vimos recién, hoy en los textos de Filipenses, Hebreos y Romanos, demostrando que el ser humano podía ser fiel a Dios. Esto está totalmente corroborado en muchos textos de la hermana White, que se encuentra en El Deseado de todas las gentes, en Palabra de Vida del Gran Maestro. Y Jesús lo hizo esto luego de vivir perfectamente, vindica también el carácter de Dios, muriendo como sustituto del ser humano para que el ser humano no tenga que morir esa segunda muerte, y le otorga, por lo tanto, por medio de la fe, su vida, la vida del Hijo, a fin de que sea Cristo el que venza en ellos, en los seres humanos, lo que los seres humanos jamás podrían lograr vencer. Entonces, siendo de que Jesús vindicó el carácter de Dios delante del universo, resta ahora que el ser humano caído, pero con un carácter transformado, refleje lo mismo que hizo Jesús y vindique entonces el carácter de Dios también. Hay muchas citas de la hermana White que verifican que realmente es el propósito, al crear Dios al ser humano, de vindicar su carácter delante del universo, así como lo hizo Jesús, pero ahora en una versión más menguada, en el sentido de que nosotros no somos Jesús, pero sí lo lograremos hacer, dice la Biblia, con el poder de Jesús en nosotros, con la vida de Jesús en nosotros. En otras palabras, esto no lo hace el ser humano realmente, lo hace Cristo viviendo en el ser humano. Es como el apóstol Pablo dijo, mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cristo, la esperanza de gloria, es el que logra en el ser humano hacer lo que el ser humano no puede hacer, y entonces cumplir con ese objetivo y propósito principal por el que fue creado el ser humano, que es vindicar el carácter de Dios delante del universo. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 596, dice: está por sobrecogernos la lucha final del gran conflicto, cuando con grande potencia y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad, Satanás obrará para representar falsamente el carácter de Dios a fin de seducir, si es posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24. Y entonces presten atención ahora. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de la luz del cielo, es el pueblo que en este tiempo de peligro, y eso es ahora, Dios llamó a ser depositario de su santa ley y a vindicar su carácter delante del mundo. En otra cita, ¿vieron esa última partecita? Vindicar el carácter de Dios delante del mundo. Y obviamente, delante del mundo, pero todo el universo está mirando. O sea que hay algo que se tiene que resolver en el gran conflicto, por lo cual Dios todavía no envió a su Hijo por segunda vez para venir a buscarnos. Dice en Testimonio, esto estaba, en lo anterior estaba en la página 596, esto en el mismo libro, página 297. Orad, orad fervientemente y sin cesar, dice Elena de White, pero no os olvidéis de alabar a Dios. Incumbe a todo hijo de Dios vindicar su carácter. En otra cita dice, nuestra obra consiste en vindicar el honor de la ley de Dios. Y así sucesivamente. Ustedes pueden buscar estas citas y hay mucha cantidad de citas en esta misma línea, donde se nos dice claramente cuál es el propósito de Dios al crear al ser humano. Si ustedes se ponen a observar por qué razón nosotros estamos predicando desde hace ya muchos años que Cristo viene pronto y todavía no vino, nosotros deberíamos preguntarnos si realmente el ser humano está cumpliendo con el propósito por el cual fue creado, porque una vez que cumpla con el propósito por el cual fue creado, una vez que el nombre de Dios sea vindicado delante de todo el universo, entonces,
y solo entonces Jesús vendrá a buscarnos. Ahora, yo sé que con esto alguien podrá decir, ¿y esto significa que entonces, y si nunca vindicamos el carácter de Dios, Dios no vendría? Bueno, aquí es donde yo te invito a creer en las promesas. A nosotros se nos promete que Dios levantará un pueblo que así lo hará. Claro, si hipotéticamente ese pueblo no lo hiciese, entonces Jesús ¿a qué vendría? A llevarse una esposa que tiene ojos ¿para quién? ¿Para él? ¿Ojos fijos en Cristo Jesús? ¿O tiene los ojos fijos en el mundo? Se dieron cuenta que la Biblia y la hermana White insisten que la razón por la que Jesús todavía no vino es porque Dios es paciente y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que todos no procederán al arrepentimiento, pero Dios está esperando que el ser humano pueda cumplir el propósito por el cual fue creado. Y esto no es obra del ser humano. Hay personas que creen que esto es legalismo, nada más lejos de legalismo. Esto es justificación por la fe, porque solo a través de esa fe que tuvo Jesús, manifestada claramente en Apocalipsis 14, 12, que también tendrá este grupo, conocido como los 144.000, es que estas personas lograrán poner en práctica los mandamientos de Dios. No es una fe muerta, es una fe que obra por el amor, como dice el apóstol Pablo. Así que nosotros debemos entender que claramente esta es la razón por la que Dios está esperando. Quizás muchos dirán, pero ¿por qué Jesús no terminó? Si Él venció en la cruz y venció en la cruz, si Él vindicó el carácter de Dios en la cruz y vindicó el carácter de Dios en la cruz, ¿por qué razón no se terminó todo ahí? ¿Por qué razón no se terminó todo en ese momento? Y ya no existiría más sufrimiento en el universo. ¿Por qué razón Jesús no bastaba con una sola venida de Jesús? Porque era necesario, ahora, no solo que Jesús lo hiciese, Jesús vino para salvar al ser humano, para ser el sustituto del ser humano, pero también para ser el ejemplo del ser humano y ser ese ser a través del cual fluye el poder al ser humano para que el ser humano pueda hacer aquello por lo cual fue creado, porque Dios no rechazó al ser humano. Dios sigue teniendo ese propósito con el ser humano, y el propósito principal por el cual Dios creó al ser humano es para vindicar su carácter delante del universo. La muestra perfecta que nosotros tenemos de que eso se puede hacer es Jesús. Y cuando permitimos que Jesús viva en nosotros, entonces nosotros podemos en Jesús hacer aquello que solos no podríamos. Y quiero culminar con esto porque sé que el tiempo se me ha ido. Ahí yo puse unas pequeñas frases. Cambio de foco, cambio de perspectiva. Miren, mis hermanos, cuando tú comprendes el plan de salvación como lo que realmente es, entonces tu foco ya no debe centrarse en tu salvación, sino en vindicar el carácter de Dios delante del universo. Entonces nosotros podemos entender que pasas de mirarte a ti, como te mirabas antes, de que el centro parece que somos nosotros, nuestra salvación, y pasas entonces a mirar a Cristo, que Cristo es el foco. Entonces tu motivación de obedecer a Dios ya no estará centrada en un pensamiento egoísta. Debo obedecerle porque me salvó. Muchas veces he escuchado eso. No, tu motivación debe ser, debo obedecerle porque me amó. Y por supuesto que te salvó, pero mi motivación no debe estar en obedecerle por el resultado obtenido, que en este caso será llevarte al cielo. Yo no le tengo que obedecer a Dios por las mansiones que heredaré en el reino de los cielos, por el oro, la plata, las piedras preciosas, por la vida eterna, sino que debo obedecerle por el principio motivador que tuvo Dios de salvarme, sin que yo lo mereciese. Y ese es su amor por mí. Una vez le pregunté a algunas personas algo que voy a preguntar aquí. ¿Obedecerías a Dios si supieras que al final no serás salvo? Pregunto de nuevo, ¿obedecerías a Dios si supieras que al final no serás salvo? La respuesta a esa pregunta, mis hermanos, demuestra dónde está colocado tu corazón. Y si la obediencia a Dios tiene como base motivos egoístas o los motivos correctos. La Biblia, como vimos hoy, habla de un grupo de personas, conocidos como los 144.000, que experimentarán lo que significa amar a Dios en verdad. Ellos tendrán una experiencia tan cercana con Dios que serán los únicos que podrán cantar, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, el himno de Moisés y del Cordero. Moisés dijo,
Ráeme del libro de la vida y sálvalos a ellos. Él estuvo dispuesto a perder su vida por los otros. Moisés estuvo dispuesto a esto para salvar al ser humano. Jesús, de la misma forma, estuvo dispuesto a seguir adelante, aunque en la cruz no podía ver más allá de la negrura de la muerte y terminó exclamando con angustia indescriptible: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos míos, ese es el amor de Dios manifestado en su Hijo unigénito, de acuerdo a lo que Juan 3:16 dice, en el contexto adecuado. Dios podría haber vindicado su carácter sin la necesidad de mirar al costado y salvar a aquellos que estaban muriendo en ese pozo, esto es, a los seres humanos. Pero Dios decidió no hacerlo de esa forma, aunque bien podía haberlo hecho, igualmente sería justo. Dios decidió mirar al costado e ir a buscar a ese ser humano sabiendo de que eso le costaría la vida de su hijo. Dios quiere crear en nosotros el verdadero amor ágape, ese amor desinteresado, ese amor que tiene Dios, que está dispuesto a dar su vida por sus amigos. Aunque el que se aferra a Dios, dice la Biblia, que nunca sufrirá la muerte, Dios desea formar una generación de personas. Me corrijo. La Biblia dice que el que se aferra a Dios nunca sufrirá la segunda muerte, porque hay una primera muerte que la mayoría del mundo sufre, a excepción de los 144.000. Pero Dios desea formar una generación de personas que estuvieran dispuestos a morir esa segunda muerte con tal de que el nombre de Dios fuese vindicado delante del universo. Dios le pidió a Abraham que entregase a su hijo, y cuando su hijo estaba siendo entregado, Dios detuvo la mano de Abraham, porque no era necesario hacer eso. Dios te está pidiendo a ti que tú estés dispuesto a dejarte a un lado, así como Jesús estuvo dispuesto a dejarse a un lado, incluso si eso significase morir para siempre, pero con el objetivo de vindicar el carácter de Dios delante del universo. Cuando tú comprendes eso, entonces toda tu perspectiva cambia. Lo que este santo libro dice terminan siendo nuevas palabras. Es como si fuera un libro diferente. Elena de White dice que eso pasó con los discípulos, cuando escucharon a Jesús camino a Emaús, cuando les abría las Escrituras, cuando comprendieron que era necesario que el Hijo del Hombre muriese para salvar al ser humano y comprendieron otras cosas. Dice que este santo libro fue para ellos un nuevo libro. Ellos comprendieron ahora las cosas de una forma muy diferente. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Quiere que dejemos de ser esas personas egoístas que estamos centradas en nuestra salvación, o en la salvación de nuestros seres queridos, o en la salvación de las demás personas. Miren, mis hermanos, esa salvación vendrá por añadidura, pero la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, incluso la salvación, vendrán por añadidura. Lo principal es el reino de Dios y su justicia, es vindicar su carácter delante de todo el universo. Y esa, mis hermanos queridos, es la principal razón por la que cada uno de nosotros fuimos creados. Quiero culminar con una oración, no sin antes dejar de compartir la pantalla y poder ver a las personas que están conectadas aquí. Les acabo de ver los rostros de nuevo porque no les veía los rostros. Y me gustaría saber si hay alguien aquí. Y yo sé que hay, pero me gustaría, si lo hay, que levanten su mano o que hagan alguna seña a través de esta tecnología de Zoom. ¿Quiénes son los que realmente quieren vindicar el carácter de Dios delante del universo, incluso a costa de sus propias vidas? ¿Será que hay alguien aquí? Gloria a Dios por eso, porque si no todos, prácticamente todos han levantado la mano. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos. Voy a culminar con una oración y voy a rogar a Dios para que nos ayude a que nosotros podamos ser parte de ese grupo que va a lograr hacer lo que todavía no se ha logrado hacer, lo que todavía Jesús no ha logrado hacer en el ser humano, para que entonces el ser humano pueda mostrarle al universo que hay poder en Dios para transformar a pecadores a su luz admirable. Y entonces vendrá Jesús a reclamarnos como suyos. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos amas, gracias porque tú nos bendices. Te ruego que bendigas aquí a estos hermanos que están conectados vía Zoom, vía Facebook o en diferentes medios también. Quizás algunos no están viendo en este mismo momento en vivo, pero lo verán después, Señor. Te ruego por cada uno de ellos también.
te ruego por sus familias, te ruego por cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor Santo, por haber sido tan egoístas. Perdónanos, Señor, por querer obedecerte porque tú nos salvas, cuando realmente nuestra obediencia no es solamente porque tú nos salvas. Nuestra obediencia debe ser incondicional, Señor, así como lo fue la obediencia de Jesús, que muriendo en la cruz rogó y preguntó: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Te ruego, Señor Santo, que nos ayudes en esta hora a poder cumplir, no solo en este caso con el propósito por el cual fue creada esta Santa Iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino también con el propósito de una forma especial por el cual fue creado el ser humano. Ayúdanos a que Jesús viva en nosotros y pueda hacer aquello en nosotros que nosotros no podríamos jamás hacer sin Él. Te ruego todo esto sin merecerlo, pero te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Quiero agradecer a mi amigo Alejandro Añasco por este momento que ha tenido con nosotros. Hizo una pregunta que realmente me gustó mucho y que creo que cada uno de ustedes tiene que meditarla bien. De repente algunas personas por allí me han preguntado, ¿qué quiso decir Pastor Alejandro con esa pregunta de obedeceríamos a Dios aún sabiendo que no seremos salvos? Evidentemente, creo que esa pregunta es muy interesante, muy importante, porque allí estamos demostrándole a Dios que Él nos conoce realmente, que tú lo sigues y lo amas no por las consecuencias y no por el premio que te va a dar, sino que lo amas a Él por lo que Él es, no por lo que Él te va a dar. Cuando uno pide que Jesús venga pronto, sí es cierto que podemos decir que acabe el dolor y todo lo demás, pero la principal razón por ese pedido es poder verlo a Él. Cuando Él es el centro de todo, entonces definitivamente todo va a marchar sobre ruedas. Alejandro, que Dios te bendiga, hermano, un fuerte abrazo, que te bendiga tu familia, también tu trabajo allá en el Uruguay, y espero que verdaderamente podamos también encontrarnos no solamente por el Zoom, sino también en tu casa, y tú también estás invitado al Perú cuando haya posibilidad. Un fuerte abrazo para ti, hermano, y que Dios te bendiga. Una vez más, gracias por tu presencia. Igualmente, que Dios los bendiga a todos. Un abrazo grande, hermanos.